El siguiente tema que vamos a ver son circuitos de resistencia. Empezamos viendo las fórmulas que se van a utilizar. Las primeras fórmulas son para los circuitos en serie. Nos dice que la intensidad de corriente de cada resistencia es la misma. La intensidad total es una T. En algunos libros viene como intensidad equivalente o equivalente total, no importa. Es igual a la intensidad 1, la intensidad 2, la intensidad 3 de la resistencia. Tenemos aquí tres resistencias: resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. La resistencia total o equivalente del circuito es igual a la suma de todas las resistencias, más resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 es igual a la resistencia equivalente de todo el circuito. La diferencia de potencial total es igual a la suma de las diferencias de potenciales de cada resistencia. Diferencia de potencial total es igual a diferencia de potencial 1, la 2, la 3, la sumo y eso me da la diferencia total o equivalente. Entonces, esas son las fórmulas que vamos a ocupar cuando es un circuito en serie. Cuando es un circuito en paralelo, bueno, antes de seguir con lo del circuito, también chequen cómo es la forma en que se distribuyen. Este es un circuito en serie, de esta forma es como se representa. Desde el circuito en paralelo, se dan cuenta, pues, las series, perdón, las resistencias, pues están en líneas paralelas, en serie, ¿no? Esa es la forma de representación. Para los circuitos paralelos, la intensidad de corriente total es igual a la suma de todas las intensidades de cada resistencia. Intensidad total o equivalente es igual a intensidad 1 más 2 más 3, las intensidades de las resistencias que tengamos. La resistencia total del circuito o resistencia total equivalente de un circuito en paralelo, pues es con esta fórmula. Y la diferencia de potencial es igual, diferencia de potencial total o diferencia de total equivalente es igual a la diferencia de potencial en cada una de las resistencias. Entonces, esas son las fórmulas que vamos a ocupar. Empezamos primero con los ejemplos de circuitos de serie. Las resistencias de 6 ohm, 8 ohm y 12 ohm se conectan en serie. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? Como es en serie, pues vamos a ocupar esta fórmula. No es más que una simple suma. Les decía, lo pueden encontrar como resistencia total o resistencia equivalente en algunos libros. Entonces, es cuestión de checar en qué libro basarlos, pero es lo mismo. Entonces, es la suma de todas las resistencias. 8 más 12, 20 más 6, 26. 26 ohm es el resultado de esa operación. Así de rápido, así de sencillo. En el siguiente dice dos resistencias de 6 ohm y 4 ohm se encuentran conectadas en serie a una diferencia de potencial de 120. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por las resistencias? Pues tenemos que checar qué es lo que vamos a hacer primero. Tengo dos fórmulas: resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2. Es lo primero que yo obtendría. La resistencia total o la resistencia equivalente. 6 ohm más 4 ohm es igual a 10 ohm. Y la siguiente fórmula pues es de la intensidad de corriente. Eso ya la vimos en el tema anterior. Es igual a diferencia de potencial entre resistencia. Entonces lo que decíamos, iba Reina Isabel, de esta forma, en intensidad es igual a diferencia de potencial entre resistencia. Pues aplico la fórmula. Aquí nada más nos hacen la aclaración en el cuadernillo que este es total, total y total, porque estamos hablando de todo el circuito. Diferencia de potencial es igual a 120 volts entre 10 ohm. Cancela y me queda nada más 12.
Ya sabemos que un ampere es igual a un volt entre un ohm. Entonces, 12 amperes. Es el resultado de esa operación. Esos dos ejemplos de circuitos en serie. El siguiente ejemplo, ahora estamos en circuitos en paralelo. Una resistencia de 6 ohm se conecta con otra de 3 ohm. Entonces tengo mi resistencia 1 igual a 6 ohm, resistencia 2 igual a 3 ohm. ¿Cuál es la resistencia total o equivalente del circuito? Revisamos las fórmulas, ya se las dejé en su clase de Classroom. Entonces, la que vamos a ocupar, 1 sobre resistencia total o resistencia equivalente, es igual a 1 entre R1 más R2. Es lo que vamos a hacer. 1, resistencia total o resistencia equivalente. Existir que era por diferente en los libros. Unos dicen resistencia total, en otros dicen resistencia equivalente. Entonces hacemos la fórmula. 1, resistencia total es igual a 1 sobre 6 ohm más 1 sobre 3 ohm. Hago la suma, la puedo hacer manual. Es igual a tener 1,6 más 1,3 fracciones equivalentes. Porque el número multiplico 3 para que se convierta en 6. Pues por 2, 3 por 2 y 1 por 2. 1 por 2 es 2, 3 por 6 es 2. 1 más 2 es 3. Y aquí como acá le puse 2, ya es 6. 3 por 2 es 6. Aquí como ya tengo los denominadores iguales, acuérdense, nada más se pasa. Tiene tercera, un medio. Esto es igual, esto es igual a 1 RT igual a 1 medio de ohm. Entonces, de esa forma, pues ya casi lo tengo. Aquí el único detalle es que los tengo, pues ir al inverso. Pues multiplico este por este. Me queda 1 por 2 ohm igual a 1 por RT, que es 1. O sea, bien, este es ohm, parece la R. Pues esto es lo que me queda. Y ya saben que no importa, es una igualdad, izquierda o derecha. Entonces la resistencia total va a ser igual a 2 ohm. Y lo podríamos haber hecho de forma sencilla en la calculadora. Más 1, 3 es igual a 0.5 y 1 entre amps, porque aparece que quedó abajo. Este es el resultado 2. Y esa es la manera de cómo hacerlo. O si ya teníamos el punto 5, poner aquí x a la menos 1. Ya me sale el resultado que me estaban pidiendo. El siguiente ejercicio de tres resistencias de 6 ohm, 3 ohm, 4 ohm se conectan en paralelo y una corriente total de 3 amperes se distribuye entre las tres. ¿Cuál es la diferencia de potencial aplicada al circuito? Pues tenemos tres resistencias. Tengo que sacar, en este caso, mi resistencia total. Ya vimos la fórmula. 1, la resistencia total es igual a 1,6 ohm más 1 sobre 3 ohm más 1,4 ohm para sacar la resistencia total. No tardamos mucho, pues lo hacemos con la calculadora, en el sentido de que pues ya saben ustedes hacer la suma de fracciones. Un tercio más un cuarto.
igual a 3 cuartos o 0.75. 1 RT igual a 3 cuartos. ¿Cómo quito esto? Ya les dije, ponemos x a la menos 1 y me da que esto es igual a 4 tercios. RT igual a 4 tercios. Es el resultado que yo tengo, 4 tercios con unidad de medida. Y si no estoy convencido, acuérdense, se multiplica el cruzado. Es 1 por 4, 4 con igual a 3 por RT, 3 RT. Ese 3 está multiplicando, pasa dividiendo. 4 entre 3 con igual RT. Ya tengo el resultado. Es una parte, pero además nos pide la diferencia de potencial aplicada en el circuito. Entonces, recordamos la fórmula, la reina Isabel. Vamos rápido ese triángulo, diferencia de potencial, resistencia, intensidad. Intensidad, ¿de dónde la saco? Están diciendo hay una corriente total de 30 amperes. Entonces la diferencia de potencial total va a ser igual a la resistencia total por la intensidad total, que es lo que tenemos en esta parte. Y esto es igual a 4 tercios de Ohm por intensidad total, que son 30 amperes. 30 amperes, si recordamos, tenemos 30 amperes. Por eso que les comenté que tienen que tener ya su formulario, y en su formulario poner las unidades de medida. Un ampere es igual a un volt entre Ohm. Lo ponemos de esta manera, volts entre Ohm. Y este con este se cancela, este con este se cancela y me queda nada más volts. Me queda 4 y entre 3. 4 por 30 entre 3. Me quedaría de esta forma, 4 tercios por 30, 1. Entonces esta es una forma rápida, 30 entre 3 me da 10, 4 por 10, 40. Diferencia de potencial total es igual a 40 volts. Y si no tenemos confianza, pues lo hacemos 4 tercios, ya lo tengo ahí, por 30. Es igual a 40 volts. Hemos visto dos ejercicios de cada uno, circuitos en serie y paralelo. Sabemos ahora cuando se combinan. Calcular el valor de la resistencia que deben conectar en paralelo con una resistencia de 12 ohms para que la resistencia equivalente del circuito se reduzca a 8 ohms. Entonces tengo una resistencia equivalente, en este caso es equivalente o total, no pasa nada. Resistencia 1 más resistencia 2. Esa es la fórmula que ocuparía aquí. Entonces yo tengo que una resistencia total sería 8 ohms igual a resistencia 1 es 12 ohms más 1 resistencia 2. Esta sería la forma en que lo haríamos. Esto está sumando, como pasa para acá. Ya sabemos qué pasa. Está igual a 1 resistencia 2. Hacemos de manera rápida acá. Un octavo menos un doceavo. Esto es igual a 1,24 igual a 1 resistencia 2. Como lo tengo de esta manera, es lo inverso, ya los comenté, y me da que es igual a 4, es la resistencia 2. Eso es lo que me estarían pidiendo, lo que comentarían acá. ¿Qué valor debe tener la resistencia? Pues 24. Ese es el resultado. Nos piden otra cosa, no, nada más eso. El siguiente ejercicio de calcular la resistencia
equivalente de tres resistencias cuyos valores son primero en serie y después en paralelo. El inciso A, que es en serie, ya sabemos la fórmula: resistencia equivalente o total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. No es más que una suma. Equivalente o total, les suelo insistir, es 3 más 6 más 8. 3 más 6, 9, 9 más 8, 17. Y si se me van las cabras al monte, pues hacemos aquí 17. Es en serie, en paralelo, sabemos que cambian, resistencia equivalente, si no está cambio, R1 más R2 más R3. 1, resistencia equivalente es igual a un tercio, un sexto, un octavo. Y hago la suma de manera rápida aquí en la calculadora: un tercio más un sexto más un octavo. Recuerden que les he estado dejando el link para bajar el emulador, pues aprovechen. Y 1, la resistencia es igual a 5 octavos. Ya cuando les dije, cuando tengo esta parte le pongo x menos 1 y me sale, o lo que es lo mismo, intercambiar los valores. Y este es igual a resistencia equivalente es igual a 8 quintos. O bien, resistencia equivalente es igual a 1.6. Voy a poner la unidad de medida. Tenemos calculado el ejercicio en el inciso A, en el inciso B. ¿Qué otra cosa podemos checar? Podemos checar que la resistencia equivalente en un circuito paralelo pues tiene un valor menor que cualquiera de las resistencias conectadas. La fórmula que nos dan es 1 entre la resistencia de cada de ellos. Y en la conexión en serie, pues la resistencia equivalente o total siempre va a ser mayor que cualquiera de las conectadas. Podemos ver también que la total siempre va a ser mayor que cualquiera de ellas. Como está al inverso, la resistencia total va a ser menor que las resistencias que tenemos hasta abajo. 3, 6, 8 son mayores que esta resistencia. Vamos con el siguiente ejercicio, a ver qué nos piden. Siguiente ejemplo: calcular la resistencia equivalente de las siguientes cuatro resistencias conectadas en serie y en paralelo. Pues es muy similar. Solo pude haber cancelado para no ser repetitivo, pero lo hacemos. Resistencia total es igual a 15 más 18, 30 más 40. ¿Verdad? Hacemos con el emulador: 15 más 18 más 30 más 40 es igual a 103. Y nos da que es igual a 103 o número, inciso B, perdón, en paralelo. Resistencia equivalente es igual a 1 sobre 15, 1 sobre 18, 1 sobre 30 más 1 sobre 40. Es igual. Vamos a realizar 1 sobre 15 más 1 sobre 18 más 1 sobre 30 más 1, 1 sobre 40. Es igual a 1 R igual a
1372. Invertimos los valores, acuérdense con x a la menos 1, y me da que es igual a resistencia equivalente o resistencia total 72 treceavos, o en decimal es 5.5385. Recuerden que tenemos que redondear 4 dígitos, redondeamos. Si es 5 o mayor que 5, pues se aumenta 1. La resistencia total es igual a 5.53. Esa es la forma en que realizamos las operaciones de ese ejercicio. Es 15, 18, 30, 40. El siguiente ejercicio número 4 dice dos focos, uno de 70 ohms y otro 80 ohms se conectan en serie con una diferencia de potencial de 120 volts. Representar el circuito inerte. Recuerden cómo se representan. Lo tenemos en el inicio, en el PDF que ustedes para poder descargar, pues, se representan de esta forma. Si son dos focos, pues nada más quitamos una resistencia. Esa es la manera en que podemos representar. Entonces el número 4 es representar el circuito eléctrico. Lo representamos, puede ser como empezamos a checar ahí, es una resistencia, presenta de esta manera. Entonces podemos aquí hacer la otra resistencia libre, y aquí cerramos el circuito. Una línea pequeña, una línea grande. Entonces de esa manera cerramos el circuito y ya tenemos representado nuestro sistema resistencia 1, resistencia 2, nuestra resistencia 1 y resistencia 2. Este vale 70 ohms y este vale 80 ohms. Tenemos una diferencia de potencial total o equivalente de 120 volts. Ya está representado nuestro circuito. Ustedes como se van a apoyar con red, todo lo demás, con calma lo van a hacer mejor. Calcular la intensidad de corriente que circula por el circuito. Pues me están pidiendo la intensidad. Recuerdo la fórmula, iba la raíz de Isabel, ya lo hemos estado comentando. Es la forma práctica de aprendernos de memoria. Intensidad de corriente que circula por el circuito. Me piden diferencias de potencial entre resistencia total. Yo no tengo la resistencia total, pero la puedo sacar. Como es en serie, es 70 más 80. 70 más 80, 150 ohms. Ya puedo sacar la intensidad total, es igual a la diferencia de potencial total entre resistencia total. Diferencia de potencial es 120 volts y resistencia 150 ohms. Divido la división. Para empezar, acuérdense que 0 y 0 se cancelan. Me queda 12 entre 15. Esto es igual a 0.8. Vol entre ohm, pues ya lo hemos checado y realizado. Es amperes. Esa es la forma en que se realiza. 0.8 amperes. ¿Qué más me piden? Este es el inciso, ya hacer la aclaración. Este es el inciso A. Este es el inciso B. El inciso C, determinar la caída de voltaje o de tensión en cada resistencia. Entonces, en cada resistencia quiero calcular mi diferencia de potencial 1, mi diferencia de potencial 2,
Para calcular la diferencia de potencial es resistencia por intensidad. Pues, ¿cómo sé la intensidad de cada uno de estos? Pues me apoyo en mi inicio, como es en serie, reviso la fórmula. Si nos damos cuenta, cuando es en serie, la intensidad de corriente de la serie, en serie, la intensidad de corriente total, cada resistencia es la misma. Pues, intensidad total es igual a intensidad 1, 2, 3. Entonces, conociendo eso, recordando eso que vimos en la fórmula, pues ya sé que aquí mi intensidad es igual a 0.8 amperes, intensidad es igual a 0.8 amperes. Y con eso saco de cada uno de ellos. Ese no sería más que diferencia de potencial 1 es igual a resistencia 1 por intensidad 1. Viva la reina Isabel, lo que tenemos acá. Esto es igual a 70 ohms por 0.8 amperes, que son volts entre ohms. Hacemos la multiplicación por, perdón, ¿cuál estaba? Aquí estaba el punto 08, 70 por punto 8. Me da que es igual a 56. 56. Esto se cancela y me quedan volts. Diferencia de potencial en la resistencia 2 es igual a 80 ohms por 0.8 amperes, es volt entre ohm. Multiplico 80 por 0.8, me da que es igual a 64. Esto es igual a 64. 1 se cancela. 1 no, me queda 64. Hemos hecho el ejercicio número 4. Bueno, otra cosa podemos observar. Si sumamos las intensidades, 4 más 56 nos da el 120, que es la diferencia total. Acuérdense, la fórmula de la diferencia total del circuito es 1, diferencia potencial 1 más diferencia potencial 2. Y de esa forma podemos comprobar que lo hicimos bien. El siguiente ejercicio: una plancha eléctrica de 60 ohms se conecta en paralelo a un tostador eléctrico de 90 ohms con un voltaje de 120. Que nos piden dice representar el circuito. ¿Cómo lo representaríamos? Ahí está. Digamos, ¿cómo se representan? Tienen que estar en paralelo, en este caso son dos. Nada más dejo esta parte. Bueno, voy a hacerlo esto y ya me quedan esos dos, por ejemplo. Sí. Se representar el circuito, una plancha eléctrica y una conectada en paralelo. Empiezo en paralelo. Como está en paralelo, pues la otra tendría que estar así. Y cierro mi circuito. Una línea grande y una pequeña. Esta sería mi resistencia 1, que es igual a 60 ohms. Esta es mi resistencia 2, que es igual a 90 ohms. En lo que soy. De esta manera está representado el circuito. Dice que tiene un voltaje, una diferencia de potencial de 120 volts. Ya está el inciso A. El inciso B: determinar la resistencia equivalente del circuito. Inciso B: determinar la resistencia equivalente del circuito. Ya sabemos que es 1 R total o R equivalente. 1 más
1 sobre 60 y 1 sobre 90. Y esto es igual a, lo hacemos en la calculadora, 1 sobre 60 más 1 sobre 90. Y esto es igual a 1 sobre 36. Y eso ya lo vimos, resistencia total es igual a 36. No le damos aquí, nos queda que es 36. Ya sé que la resistencia total es 36. Inciso C, inciso C nos están pidiendo calcular la intensidad de corriente. Tenemos la fórmula, cómo realizarla. La intensidad de corriente que circula por el circuito. La intensidad, inciso C, intensidad va a ser igual a intensidad total, además, diferencia de potencial total entre resistencia total. Diferencia de potencial total es 120, 120 volts y la resistencia son 36, aquí me suelto poner 36 amperes. Y esto es igual a 120 entre 36, es igual a intensidad total es igual, lo dejamos también resultado 10 3 o 3.33. A ver, vamos a ocupar cualquiera de las dos. Ya tenemos esa parte y ahora dice cuál es la intensidad de corriente que circula en cada resistencia. Para saber esto, pues nos vamos a la fórmula de la intensidad de corriente de un circuito paralelo. Y lo tenemos en este formulario. Dice que la intensidad de corriente total es igual a la suma de todas las intensidades de cada resistencia. Pensé que iba a ser igual como el anterior, pero no. Entonces hay que revisar cada una de ellas. Resistencia en paralelo. Paralelo donde está. Entonces para la intensidad de aquí, yo necesito la resistencia, necesito la diferencia de potencial de diferencia de potencial 1, diferencia de potencial 2. La diferencia de potencial, ¿cómo es la diferencia de potencial en cada una de las resistencias cuando está en paralelo? Reviso mi formulario. Cuando están en esa parte, pues nos dice que es la misma. La diferencia de potencial total es igual a la diferencia de potencial de cada una de las resistencias. Eso ya sé cómo calcularlo. La diferencia de potencial va a ser igual a 120, igual a 120, igual a 120. Entonces lo realizamos en esta parte. Voy a anotarlo. Tengo que resistencia 1 es igual a 60 ohms. Diferencia de potencial 1 es igual a 120 volts. Resistencia 2 es igual a 90 ohms. Diferencia de potencial 2 es igual a 120 volts. Y me pide la intensidad en cada uno de ellos. Y la intensidad, ya tengo ahí la fórmula. La intensidad es igual a diferencia de potencial entre resistencia, es decir, 120 volts entre 60 ohms. Celda es 0, 12 entre 6 es 2. Volt entre ohm es ampere. Y tengo el siguiente, intensidad, esta es intensidad 1, falta ponerle. Intensidad 2, esto es igual a diferencia de potencial, es 120 entre resistencia. La resistencia es 90 ohm.
12 entre 9, 12 entre 9 es igual a 1.3, 2 igual a 1.3333 amperes. De esta manera tenemos calculado el inciso D. Continuamos con el ejercicio número 6. Una serie formada por 9 focos de Navidad con una resistencia de 20 ohms cada uno se conecta a un voltaje, de 120 volts. Calcular cuál es la resistencia equivalente. El primer dato que nos están pidiendo es que es en serie. Pues el inciso A, la resistencia total o resistencia equivalente va a ser resistencia 1 más resistencia 2 hasta llegar a la resistencia 9. Pero afortunadamente las resistencias pues son de 20. La resistencia total va a ser igual, en lugar de sumar 20 más 20, pues nada más 20 ohms por 9. Recuérdense que la multiplicación es una suma reiterada. Serían 9, 180 ohms. Ese sería el resultado de la letra A. El B dice cuál es la intensidad de la corriente que circula por cada resistencia. Recordamos la fórmula, ya se la deben haber aprendido de memoria, tanto que lo estamos mencionando. La intensidad de la corriente que circula, entonces la intensidad va a ser igual a, intensidad total va a ser igual a diferencia de potencial total entre resistencia total. Entonces el inciso B, intensidad total, es igual a diferencia de potencial, que es 120 volts, y resistencia total 180 ohms. Tenemos 12 entre 18, ya saben que se cancelan los ceros. 12 entre 18 igual a 0.6 o 2 tercios amperes, o bien 0.667 amperes. Tenemos el inciso A y el inciso B. Nos pide, dice, la caída de tensión. ¿Cuál es la caída de tensión? Que no es más que la diferencia de potencial en cada uno de los focos. Para ello tenemos que recordar que la caída de potencial, primero cómo encontrarla, cómo calcular esa en cada una de ellas. Tenemos que la caída de tensión en cada uno de ellos pues es 20, es una sola resistencia, una sola intensidad. Entonces revisamos, están en serie, pues es igual a la suma. Tenemos esta parte, la diferencia de potencial total es igual a la suma de cada una de ellas. Pero vamos a ocupar la fórmula de Viva la Reina Isabel. Tenemos que, inciso C, aquí tenemos Viva la Reina Isabel. Entonces, B igual a resistencia por intensidad. Entonces, por ejemplo, la diferencia de potencial en la resistencia 1 va a ser igual a la resistencia 1 por la intensidad 1. Pero, acuérdense que valen lo mismo. De hecho, por eso me regresé a ver las fórmulas, porque aquí la intensidad, debemos ver cómo se comporta la intensidad, la resistencia, donde están dando de cada uno. Pues tenemos diferencia de potencial en la 1, la resistencia es 20 ohms, faltaría la intensidad, por eso me regresé, se me pasó, y para validar con esta aplicación que se cerró, tenemos que se abra para regresar a ver la fórmula de la intensidad en serie. Como
como está en serie, recuerden que si se apaga un foco en una serie, pues se apagan todos. Pues la intensidad total va a ser igual a la intensidad de cada uno de ellos. Para ello, pues, revisamos la fórmula. Nos sacó, estamos en serie, la intensidad total es igual a la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3. Pues en cada una de ellas la intensidad es la misma. Estamos en esta parte. La intensidad de la resistencia 1, pues es la intensidad total. La intensidad total es, ponemos acá, 2 tercios. Se reinició hasta reinició el lápiz. 2 tercios amperes. Ahora ya saben ustedes que es volt entre ohm. Este ohm con este se cancela y nada más me queda 20 por 2, 40 tercios. 40 tercios de volts. Bien, 40 perdón, entre 3 es igual a 13, igual a 13.33. Eso es lo que vale la diferencia de potencial en la 1, en la 2, en la 3, en cada una de ellas. Recuerden que tienen la misma resistencia. Esa es la forma en que se hace este ejercicio. Estos ejemplos del número 6. Vamos con el último. De 3 aparatos eléctricos. Bueno, el último de serie y de paralelo todavía nos faltarían ver circuitos mixtos. Se combinan los dos. 3 aparatos eléctricos de 8 ohms, 15 ohms y 20 ohms se conectan en paralelo a una pila de 60 volts. Nos piden representar el circuito eléctrico, entonces está en paralelo. Ya vimos cómo que se representan en paralelo. Puedo empezar a hacer así. Paralelo. Tienen que estar, como su nombre lo indica, en líneas paralelas. De esa forma rápida y sencilla lo hacemos. Entonces, la forma en que como lo hacemos, pues, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Entonces está en paralelo. Este es, en cuanto a poner esos valores, este es 8 ohms, 15 ohms y 20 ohms de resistencia. Una diferencia de potencial igual a 60 volts. Todavía está el inciso A. Se calcula la resistencia equivalente. Ya hemos visto demasiado eso. Es igual a 1 R1 R2 más R3. Y esto es igual a 1 sobre 8, 1 sobre 15 y 1 sobre 20. 1 de 8 más 1 sobre 15 más 1 sobre 20. Esto es igual a 1 RE, resistencia equivalente o resistencia total, 29 entre 120. Ya sabemos que se invierten el numerador y el denominador, y esto me quedaría como 120 entre 29. O le pongo aquí esta tecla y ya me sale 120 entre 29. Esto es igual a 4.1379 ohms. Acuérdense que resistencia. Ya tengo la resistencia equivalente en este circuito. Se determina la corriente total suministrada por la batería. Cuando nos hablan de la corriente total suministrada, pues es algo sencillo, es la intensidad. Entonces, bueno, este es el inciso A, este es el inciso B, vamos con el inciso C. Pues como les comenté, esta fórmula que nos va a seguir persiguiendo en este tema,
la corriente total suministrada por la batería. Pues, la intensidad. ¿Qué intensidad tiene? Diferencia de potencial entre resistencia. Entonces, intensidad es igual a diferencia de potencial, que es 60 volts, entre 4.1379 ohms. ¿Y a cuánto va a ser igual? 60 entre 4.1379. 1379. Esto es igual a 14. Lo damos así, 14.5 amperes. Ya tenemos el inciso C. Ahora, ¿qué nos piden? ¿Cuál es la corriente que circula en cada aparato? Pues ahora la intensidad en cada uno de ellos. ¿Qué intensidad hay en la 1? ¿Qué intensidad hay en la 2? ¿Y qué intensidad hay en la 3? Si recuerdan el ejercicio anterior en serie, la intensidad total es igual a la intensidad que hay en cada uno de las resistencias. Pues hacemos el inciso D para otro. Vamos a ir haciendo con calma. Tenemos resistencia 8, 15 y 20. 8, 15 y 20. Resistencia 3, resistencia 2, resistencia 1. ¿Qué más? Resistencia de potencial 60, intensidad 14.5, pues nada más la diferencia de potencial. La diferencia potencial es igual a 60. Acuérdense, esta es la que voy a ocupar. Intensidad es lo que quiero. 60 entre la resistencia en cada uno de ellos. Entonces la intensidad 1 es igual a 60 volts entre 8 ohms. Vemos bien. Intensidad 2 es igual a, ahí, pues, primero 60 volts entre 15 ohms. Intensidad 3 es igual a 60 volts entre 20 ohms. Y bueno, esta es la forma en que lo vamos a obtener. 60 entre 8. La intensidad 1 es igual a 7.5. La intensidad, la intensidad 2 es 60 entre 15. Es igual a 4. Intensidad 2 es igual a 4. Intensidad 3 es igual a, pues está sencilla, pero lo hacemos. 6 entre 2, hacemos que da 3, igual a 3. La unidad de medida, volts entre ohm, es ampere, ampere y ampere. Entonces esa es la forma en que hemos encontrado. ¿Cómo checamos o comprobamos? Acuérdense que esta suma, 4 más 3 es 7, 7 más 7, 14, más el punto 5, 14.5. La suma de las intensidades en la paralela me tiene que dar la intensidad total. Eso lo comprobamos, es la forma en que lo calculamos. Entonces, con estos ejercicios concluimos los ejemplos de circuitos en serie y en paralelo. Para el siguiente trabajo pues vamos a empezar con circuitos mixtos, son una combinación de serie y paralelo. Pero por el momento esto sería todo.